Vamos entonces a abrir la Biblia para ponernos en el tema de esta tarde, que es el último libro de la Biblia. El último libro de la Biblia, el libro de Romanos. Nadie dice nada. ¿Qué pasa? El libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Vamos a leer allí un pasaje muy conocido que está en el capítulo 2, unos versos escogidos que están llenos de profundo significado. Vamos a leer allí en la porción completa, que es desde el 1 hasta el 7. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has preservado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces a las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pueden sentarse. Hermano, la clave de esta meditación es el versículo 4, donde dice: tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Quiero que vean un pasaje paralelo en los Evangelios, el capítulo 13 de Mateo, versículo 22. Mateo 13 y el 22. Y este es el propio Jesús haciendo la interpretación de su parábola, la parábola del sembrador. Y llega un punto que Jesús describe de esta manera: dice que el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y si quieren todavía ver más en la expresión propia de Jesús, en ese propio Evangelio de Mateo, el capítulo 24, en el famoso sermón profético del fin del mundo que Jesús dijo allí estando en el templo, Mateo 24, 12, hace esta profecía terrible que ya la estamos viviendo. Mateo 24, 12: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Parece que estos 3 textos fueran un poquito depresivos o pesimistas, ¿verdad? Yo voy a sacar la lección positiva de esto conforme el tenor de lo que la Biblia enseña. Claro, si usted los saca así solito estos textos, es como para ir y colgarse de un palo allá afuera y ya se acabó todo. Yo prefiero la vida cristiana alegre, no afligida. A veces nos dominan las aflicciones y nos volvemos tan afligidos que siempre estamos afligidos. Y el Señor quiere que estemos alegres, no afligidos, aunque Él nos advierte de aquellas cosas que no son buenas. Pero yo quiero que ustedes conmigo vayan un momentico atrás, si quieren hasta cerrar los ojos, pero tal vez no haga falta que cierren los ojos. Y quizás ustedes puedan conmigo recordarse cuál fue su primer amor. Si usted está casado, si usted tiene familia, si tuvo algún amor, quizás pueden atrás recordarse. Algunos se pueden recordar dónde fue, cuándo fue, dónde, ¿cómo se llama? ¿Qué le dijeron? ¿Qué no le dijeron? Y recordar ese primer amor que casi siempre se remonta a la época de la adolescencia. Los que son muy mayores, pues no se olviden de eso tampoco, porque yo soy mayor y no me he olvidado. Claro, en el sentido
humano, de lo que estamos tratando de traer a la mente a ustedes, ese primer amor no necesariamente fue el gran amor, ni el único amor, ni el amor definitivo. Es sencillamente cuando usted por primera vez tuvo esa sensación de atracción, ese cosquillita que le da uno aquí más arriba del ombligo, o esas orejas que se le ponen rojas cuando se menciona un nombre, o unas hormiguitas que suben por aquí atrás hasta la punta del cogote. Y en algunos pues las piernas le tiemblan solamente de que aquel momento por ahí viene, me miró. ¡Wow! Bueno, así como es el primer amor, ese impulso, esa fuerza, yo dije, casi siempre el primer amor se siente en la época de la adolescencia, porque es cuando el desarrollo humano empieza a producir aquellas hormonas y aquellas cosas internas del cuerpo que producen esas sensaciones. A algunos no le llega el primer amor hasta que ya las hormonas hace rato que circularon. Bueno, está bien, no hay ningún problema con eso. Hay a quien no le llega nunca, jamás de los jamases. Sorry, pero eso es un don que algunos tienen. Algunos tienen demasiados primeros amores, tanto que no se podrían decir, ¿cuál fue? No, este sí, no, otro. Wow, tuve como 10 primeros amores, mi madre, ¿eh? Bueno, eso es humano, no hay ningún problema con eso. Pero yo lo quiero hacer saltar a otro nivel ahora, porque de lo que habla este pasaje no es de este tipo de amor. Está hablando de un primer amor que va mucho más arriba. El primer amor con el Señor. Y ya te van a ver que en lo único que se parece es en ese sentido de impulso, de pasión, de consumación. Cierre también sus ojos espirituales y vaya atrás y diga, ¿cuándo fue el primer día que yo encontré a Cristo como mi Salvador? Algunos fue así, miren, ¡cash! Algunos que se cayeron en el piso. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, que se cae gente que se cae en el piso porque casi nunca rebotan. Pero bueno, está bien. Algunos el proceso de la educación cristiana lo conocieron en el hogar desde que nacieron los padres y un día pues dijeron, pues este es mi Salvador. Y otros pues lo han recibido en medio de crisis muy tremendas en que tuvieron que abrir los ojos finalmente y rendirse porque no. Pero usted tuvo alguna vez, seguramente, ese primer momento en que usted aceptó a Cristo como su Salvador. Si alguien lo hizo hoy, y escuché que alguien lo hizo hoy por primera vez, pues hoy es su primer amor. ¿Tú lo hiciste por primera vez? Bueno, pues estoy hablando a ti, sin saberlo, esto estaba aquí puesto ya. Pero es tu primer amor. ¿Ven? ¿Y qué tiempo más oportuno? El día de presentar a uno de sus hijos, que es un amor. Ese primer amor lo siente uno cuando uno dice, ¿qué estaba haciendo yo antes sin darme cuenta que Jesús es mi Salvador? Y como yo les dije una vez antes aquí, yo sé que lo dije aquí una vez, hay 3 puertas por donde dentro eso entra, no tiene que ver con el pasaje, pero no quiero pasar por alto para decirlo rápidamente. A veces entra por la puerta de la mente, y usted ha pensado en esto tantas veces y quizás no se había decidido hasta que un día dijo, 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, 6 por 2 son 8 y 8 16. Digo, 6 por 2 son 8, ¿no? Bueno. Y usted pensó, sacó cuenta y dijo, sí. Si voy a estar toda la vida corriendo y voy a tener que terminar delante de Dios, más vale que me reconcilie con el Señor. Eso es válido. Es válido el que lo trae por aquí, por el sentimiento, ¿no? Y ese día usted se sintió afligido y lloró, qué miserable soy, Cristo murió por mí, yo no he querido aceptar ese regalo y tantas cosas que Dios dice, y yo he estado jugándole cabeza, me rindo. Eso es una rendición que está llena de emoción. Otros son más prácticos y dicen, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Convertirse. ¿Eso es lo que tú quieres? Pues me voy a convertir. Ya estoy convertido. No, pero no es así, tienes que llorar. No van a llorar. ¿Tienes que brincar? No van a brincar. Pero tú estás convertido. Yo estoy convertido, ¿qué más quieres? Y es verdad que está convertido y si así se muere. Yo conozco gente así. Esos son personas que la voluntad es la que domina en su carácter y pues así funciona. A la larga un cristiano tiene que tener las 3 cosas. Usted tiene que tenerlo aquí, tiene que tenerlo aquí, tiene que tenerlo aquí. Mente, corazón, voluntad. Y así como funciona. El primer amor no siempre tiene todas esas cosas. El primer amor
muy probablemente va a tener una de esas cosas más distinguidas y te va a ir trabajando para hacer crecer su experiencia en todo el nivel espiritual. Ahora piensen ustedes que mensaje a la iglesia de Éfeso, que es el primer mensaje de esos 7 mensajes que están ahí en esos 2 capítulos de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, son mensajes que el Espíritu da a las iglesias de aquella época y que de acuerdo a lo que todos los que estudian la palabra de Dios entendemos, son mensajes simbólicos que no solamente tenía que ver con la situación de ciertas iglesias a las cuales está dirigida, sino que por la misericordia y el plan de Dios revelan cómo el progreso de la fe cristiana a través de los siglos iba a pasar por distintas etapas. Si lo ven así, pues tiene todo mucho sentido. Y en este caso, esta es la primera carta, está hablando de la primera iglesia, o está hablando de la primera etapa de cualquier iglesia. Porque es otra forma de entenderlo. Las 7 etapas pueden ser 7 etapas de una misma iglesia que va a progresar. De cualquier forma, como es la primera, le pega al que sea. Lo primero es primero. Y esto es lo primero que nos dice el Espíritu. Ese bautismo de fuego, ese comenzar en la vida cristiana. Esa vez que por primera vez la iglesia se juntó, se reunió. Ustedes llevan ya unos cuantos años y han celebrado varios aniversarios. Y cuando celebran aniversarios, sacan la cuenta. ¿Cómo empezamos? Éramos así, éramos asados. Mi iglesia, en septiembre, espero que ustedes puedan ir, va a cumplir 200 años. Porque los hispanos y los americanos, los etíopes y los coreanos, todos somos una sola iglesia allá. Así que nuestro aniversario es el aniversario de la iglesia. 200 años. Y se va a traer antes que fuera iglesia, al siglo XVIII, antes de la Revolución Americana, ya había un grupo de cristianos bautistas en aquella ciudad que dieron lugar a aquella iglesia. Sacar la cuenta, contar las personas, cómo eran aquella gente. De algunos, bueno, ni del primer pastor tenemos fotografías, se pueden imaginar ustedes, a principios del siglo XIX, no sabemos ni qué cara tenía. Pero sí les puedo mencionar un ejemplo de la parte positiva de lo que quiero que nos quede con estas reclamaciones que tiene el texto, que aparece en el libro de los Hechos. No vamos a leer el pasaje, pero les voy a contar. Recuerden que había uno de los diáconos, uno de los evangelistas de la iglesia primitiva en Jerusalén que se llamaba Felipe. Y un día Dios le dijo a Felipe: oye, levántate y sal caminando y no pares hasta que yo te diga. Y Felipe salió y caminó hacia el sur por una carretera que iba por allá para el sur. Y un rest area por allá paró a tomar café. Y de pronto miró allí y estaba un señor allí, una limusina, leyendo un tremendo libro en la tableta que tenía. Bueno, esto es una versión moderna, ¿te das cuenta, no? Este era el famoso etíope leyendo los rollos de Isaías. Y Dios le dijo a Felipe: para eso te traje, acércate allí. Y Felipe miró, y Dios le dio la palabra que preguntarle a aquel hombre. ¿Y tú entiendes lo que él es? El hombre, ni corto ni perezoso, tenía la respuesta. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Si para eso estoy aquí. No me digas, ¿quién te mandó? No te preocupes. Y le habló. Aquel día fue el primer amor del etíope. Se convirtió, y a la forma que se hacía en aquella época no solo se convirtió, sino que se bautizó. Aquí hay agua, ¿qué puedo bautizarme? Claro. Bueno, pues arriba, al tanque, bautizado. Pero lo que quiero es que sepan que si leen el texto en Hechos 8:39, van a ver que dice que Dios le dijo a Felipe: no, ahora te voy a mandar a otro lugar. Y de hecho, desapareció y se fue. ¿Qué hizo el etíope? Se echó a llorar, se puso a reclamar: Dios, me mandaste a este tipo que lo sabe todo y te lo llevas ahora mismo. ¿Qué es eso? Déjame un poquito más. ¿No? Dice que lo desapareció y que Felipe apareció a otro lado por allá. Se fue una transportación en el espíritu. Y dice exactamente el texto que el Felipe, que el etíope siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. La historia da a entender de que ese individuo fue el que llevó el evangelio a Etiopía, y todavía 21 siglos después hay iglesias que descienden en Etiopía de la semilla que llegó a aquella región con este hombre a quien Felipe le dio el evangelio y recibió su primer amor. Sin embargo, lo que leímos que dijo Jesús en la interpretación de la parábola y lo que leemos también en el mensaje de Jesús, a veces los cristianos somos tentados
por el afán de este siglo a dejar el primer amor. Con el tiempo, a lo largo de la dura jornada, debido a cosas inesperadas, bajo la influencia de experiencias no siempre buenas, algunos cristianos sufren de abandono de su primer amor. Estamos en el mes del amor y por eso es que traemos este tema. Yo lo usé en mi iglesia hace 2 semanas y precisamente eso es lo que queríamos que supiéramos. No es que usted haya dejado de amar, no es que usted ya no sea cristiano, no es que usted ya no tenga fe, no es que ya no ore, no es que ya no venga a la iglesia, no es ni tan siquiera que ya no diezme, es que no tiene la fuerza, el entusiasmo, la pasión del primer amor. Del primer amor. Y eso sucede cuando uno cambia el amor inicial y puro por otros amores, que puede que sean buenos amores, pero que a menudo nos desvían y nos enfrían del cometido principal de nuestra fe, que es servir al Señor, adorar su santo nombre, dar testimonio de la palabra de Él. Y todas esas cosas que están en la vida de la iglesia, en la vida de una familia cristiana, en la vida de un cristiano, aunque sea solo, necesitan continua alimentación para que tenga fervor y ardor. Clásica experiencia del primer amor. En ese mundo convulsionado que estamos viviendo hoy se necesitan más cristianos que vivan a diario, que conserven, que incrementen su primer amor. No solo que no lo pierdan, no solo que lo abandonen, sino que lo tengan y lo mantengan y lo hagan crecer, crecer y crecer. En el texto de Apocalipsis 2:4, si ustedes van a otras versiones, donde dice, tengo contra ti que has dejado el primer amor, hay versiones que dicen, tengo contra ti que has dejado tu amor más alto. Otras dicen, ya tú no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Otras versiones dicen, ya no me amas con el amor con que me amabas al principio. Bueno, aquí hay muchos matrimonios, muchas parejas. Y yo sé que una de las cosas que más tristemente afectan a las parejas es el día que usted escucha que su compañero o su compañera dice, ya yo no te quiero igual que antes. O al revés, que sea usted quien tenga que reclamarle a su pareja, ya tú no me quieres como antes. Yo sí te quiero igual, porque ya tú no me dices que me amas. Pero si tú lo sabes, yo te doy un anillo de oro. Yo quiero que tú me lo digas. Y eso no solamente son las damas, nosotros los hombres también tenemos nuestro corazoncito. Nos gusta que nos toquen con ese dicho hermoso, yo te quiero, yo te amo. Y en realidad de eso se trata esta experiencia, que el amor nos llama. Y así es como quiero que lo practiquen. Vamos a ver primero rápidamente algunos antecedentes del primer amor. Algunos antecedentes para ubicarnos en de qué se trata. La ley antigua había establecido los mandamientos. Y los 10 mandamientos eran una relación de declaraciones básicas, elementales, acerca de lo que Dios quería que su pueblo le respondiera. Y esos mandamientos tenían un montón de reglas y de leyes. Usted lee el libro de Levítico, Números, Deuteronomio, las leyes se repiten en montones y montones de ellas. De hecho, los hebreos a eso le llaman el Talmud. Digo, la Torah. Pero la Torah, que es un libro así, tiene un libro de comentarios, que los hebreos lo tienen como casi santo, nosotros no, pero los hebreos sí. Y un libro de este gordo así. Ese es el Talmud, que explica cómo hay que cumplir la Torah. Bueno, todavía los países hacen eso. La mayor parte de los países, las iglesias también, las organizaciones, tienen una constitución, un reglamento. Pero hay muchísimas cosas que no están en la constitución ni están en el reglamento. Es la práctica de la iglesia lo que lo determina, o la práctica de una organización. Y así funciona. Bueno, aquella ley antigua estaba bien plantada de parte de Dios. Le costó al pueblo hebreo cautividad, sufrimiento, destrucción, pena, porque no cumplieron la ley. Si de una cosa se sanaron los hebreos después de pasar tantos trabajos, es que ellos aprendieron que la ley hay que respetar. Es la ley de Jehová.
Pero Jesús mismo me dijo que la ley se resumía en dos cosas sencillamente. Dice, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el que hace esto ha cumplido toda la ley y todos los profetas. Porque no hay ninguna cosa en la ley, en lo que Dios reclama de sus creyentes, de sus discípulos, de su pueblo, que esté fuera de eso. Ya había habido más de una vez este tipo de enfriamiento en Israel, como les dije antes. Por ejemplo, ese enfriamiento trajo la cautividad, ese enfriamiento dio lugar a que apareciera la idolatría, ese enfriamiento permitió que hubiera corrupción, ese enfriamiento los alejó del Señor, ese enfriamiento los hizo inventar cosas que no estaban en ningún lado de la voluntad de Dios. Miren lo que dice Jeremías 2:2. Jeremías 2:2 dice, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu esposorio. Y es que muchas veces los profetas usaron ese lenguaje. Israel era la esposa de su Señor Jehová Dios. Israel había abandonado su primer amor para su esposo, y por eso sufría y sufría. Si se acuerdan, también van a tener presente a aquel profeta Oseas, que dijeron, ve y recupera a la mujer que se te fue. Y la mujer de Oseas parece que no era muy fiel, y se fue y andaba con una vida por ahí. Oseas dice, ve y busca. Pero si me ofendió, me dejó, ve y búscala, ve y búscala. Oseas fue y la buscó, y la mujer no quería, y la mujer no le interesaba, y él rogó, porque puso a Oseas de ejemplo para que el pueblo entendiera lo que estaba pasando con ellos. Así que este tipo de enfriamiento, que ahora en este pasaje de Apocalipsis se refiere a la iglesia, no es una cosa nueva, lamentablemente no es una cosa que aparece así sin saberse. Sí, ha pasado. Jesús mismo lo advirtió con esto que dijo, que llegará a haber tanta maldad en este mundo que el amor de muchos se enfriará. Y fíjense, él está hablando a los creyentes, no está hablando al mundo. Hay gente que piensa que eso es el mundo malo. No, nosotros estamos hablando de nosotros los creyentes que están en este mundo. A ver, tanta maldad, tanta gente que no vale la pena, tanta gente que es contradictoria con lo que Dios dice, que uno va a decir, a ese no le predico, que se reviente, que se vaya para el infierno. Se lo merece. No, a mí no es malo, porque no se vaya para el infierno. Que no se vaya para el infierno. Yo sé. Sí, es verdad. A veces somos así porque nos duele que la gente sea tan cerrada. Si se lo he explicado 20 veces, está más claro que el agua. Pero hay que amar a la gente y volver y volver y volver. Ese es el antecedente de esta declaración del primer amor. Pero hay algo más, y quiero que se fijen un poquito, porque esta carta está dirigida a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una iglesia muy importante, era una de las iglesias más destacadas en Asia Menor, y Éfeso mismo era una ciudad muy importante en el Imperio Romano, en la parte de lo que se llamaba Asia Menor. Hoy es Turquía, hoy es Éfeso en Turquía. Hay una fotografía por ahí, pónmela ahí. Esas son ruinas de la antigua Éfeso, que se conservan allí cerca de lo que es la ciudad moderna. Yo no he estado ahí, pero bueno, encontré esa fotografía, ¿no? De hecho, la iglesia de Éfeso era central en su relación con otras iglesias alrededor. Y el apóstol Juan mismo fue pastor de la iglesia de Éfeso por muchos años, y fue estando allí que lo deportaron a la isla aquella donde después tuvo esta visión de Apocalipsis. Precisamente por eso es que se entiende que la primera carta va dirigida precisamente a la iglesia de Éfeso, porque él lo conocía bien. Era un centro religioso, era un centro de profundo significado, pero era también un centro de superstición y de religiones paganas en aquella época. La iglesia de Éfeso había tenido que luchar desde el mismo primer momento con un montón de supercherías y falsas religiones y falsas creencias, y eso es lo que se refiere allí cuando habla un poco de los nicolaitas y de los malvados y otras cosas que no vamos a entrar en detalle. Pero ellos habían tenido que crecer en medio de un combate doctrinal, porque a la iglesia habían llegado personas con buena intención, pero con ideas muy confusas. Y dice, yo te felicito, iglesia de Éfeso, porque tú has sabido mantener la pura doctrina. Has trabajado duro, te has esforzado mucho, has dado pasos decididos en compartir la palabra de Dios, pero has abandonado tu primer amor. Y ahora te digan conmigo, ¿cómo es posible? Si esa iglesia estaba trabajando, esa iglesia doctrinalmente era pura, esa iglesia había
denunciado los falsos apóstoles. Ahora por ahí hay un montón de apóstoles. Ninguno de esos son apóstoles, no se engañen, hermano. Los apóstoles están en la Biblia nada más. Todo el que se dice apóstol por ahí luce muy bonito, pero no lo es. En aquella época ya venían algunos diciendo que eran apóstoles y no lo eran tampoco. En esta iglesia, en el primer siglo, dijo: ustedes no son apóstoles, nada, déjense de cuenta. Esa iglesia está clara en esas cosas. Y sin embargo, todavía el Espíritu le dice: tú has abandonado tu primer amor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasa con esa iglesia? Había sido probada y aprobada, tenía tremenda organización, pero la pasión por las almas estaba decayendo. Estaban pasando a segundo lugar lo más importante, que era alcanzar la vida de las personas. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros personalmente, como familia, como iglesia. Y por eso está esta palabra en la Biblia, para advertirlo. Si todo lo que hacemos para el Señor es para el Señor y lo queremos hacer bien y gastamos recursos y tiempo y fuerza, pero nunca pierda esa inocencia, ese entusiasmo, ese calor de hacerlo con gusto. Porque, por ejemplo, Pablo le dice a los corintios: hace falta que ustedes den ofrendas, diezmo, tienen que darlo, eso hace falta. Pero dice: Dios ama al dador. Eso. Dios ama al que da, ok. Pero ¿a quién es el que Dios realmente ama que da? ¿Al que da? Alegre. Lleva la ofrenda. Ahora no pasa el diácono por aquí. Se lo pide la línea esta. No, Jesús criticó mucho a aquellos que dicen que echaban muchas monedas. ¿Pero de qué echaban? Dice que lo que sobraba. No está mal, si usted le sobra, dé todo lo que pueda dar. Si le sobra, si a usted le sobra, dé todo lo que pueda dar, ¿ok? Sino que no lo hacían con gusto, no lo hacían con entusiasmo, no lo hacían con pasión. Uno de los problemas más tremendos que tenemos con la juventud en esta época, yo supongo que aquí ustedes luchan con eso, como lucho yo en mi iglesia y en todas las iglesias que tengo que visitar, es que a nuestros jóvenes les falta esa chispa de entusiasmo ardiente que nosotros vemos. La mayor parte de ustedes que son inmigrantes igual que yo, llegamos a este país, unos más jóvenes, unos más viejos, a romper en el piso, a echar para adelante, a gallar que hacer con tal de salir arriba con la familia, y usted no es escatimado de esfuerzo y mantiene ese entusiasmo porque ve a sus hijos nacer aquí, crecer aquí, tienen futuro, tienen entusiasmo, usted ha provisto de todo. Lamentablemente a veces algunos de esos muchachos pues se sienten como que se lo merecen. Reciben todo. En mi país decimos, no sé si usted le ofende esa palabra, pero en mi país decimos: están amamantados. Ustedes dicen apapachado. Más o menos lo mismo. No, hay que ver que nuestros jóvenes reciban ese entusiasmo, lo sientan con gusto, sepan que son ellos los que reciben de Dios esta bendición. Pero ¿cómo lo van a hacer? Tienen que verlo en nosotros. Si nos ven a nosotros cansados, agotados, hay que ir a la iglesia porque no hay otro remedio, porque si no el pastor se pone bravo. No, vamos a la iglesia porque vamos a adorar al Señor. Vamos a la iglesia porque es el día del Señor. Eso entonces nuestros hijos van a ver que la compasión del Señor es una nueva oportunidad de volver a hacer lo que uno era antes, lo que uno fue al principio, lo que uno sintió en el primer momento. Y no es una cuestión de quererlo, hay que aceptarlo, hay que tomar actitudes. La iglesia de Éfeso recibió este mensaje para que se moviera hacia adelante. Si ustedes ven luego la carta de Éfeso, compárenla con esta porción. La carta de Éfeso, de Pablo a Éfeso, es una de las cartas más doctrinales que encontramos en la palabra de Dios. Y esa carta tiene pasajes muy poderosos, como aquel que dice: por fe soy salvo, por gracia soy salvo por medio de la fe. Cosas como esas, llenas de joyas doctrinales que aquella gente supo aprovechar. Yo creo que aquella gente realmente lo aprovechó. Lo que no sabemos, porque los escolares no están de acuerdo, si este Apocalipsis fue escrito antes que la carta de Éfeso. Pero bueno, como eso no lo podemos resolver, vamos nada más que entender que Dios estaba diciéndole, ya sea por Juan, ya sea por Pablo, a aquellos cristianos de aquella ciudad: hay que mantener el entusiasmo, hay que mantener la alegría, hay que darle coraje y fuerza a nuestro testimonio sin rendirnos. Yo quiero, para llegar a la conclusión de esto, una conclusión un poco larga, pero quiero que ustedes se fijen en esto y voy a sacar unas conclusiones de esto un poquito más extensas. Lleven la cuenta, van a aparecer ahí
aunque no todo lo que yo voy a decir va a aparecer ahí porque no habría manera, ¿no? Quiero que ustedes sepan y que se den cuenta y lleven en su mente cuándo se empieza a perder el primer amor. ¿Cuándo se empieza a perder el primer amor? En una pareja, quizás alguno puede decir, yo sé. Entre padres e hijos, yo sé. Entre hermanos y hermanas, sí, yo sé. Entre usted y Dios, ¿sí sabe? No tan fácil. Casi siempre los que empiezan a perder el primer amor no se dan cuenta a sí mismos. Gracias, Pablo. No se dan cuenta a sí mismos. Casi siempre eso necesitan que alguien venga y se lo diga. Yo no voy a perder el primer amor todavía, pero sí puedo perder la voz, así que... Gracias. ¿Cuándo se empieza a perder el primer amor en esta experiencia cristiana? En primer lugar, cuando mi deleite en el Señor ya no es tan grande como mi deleite con otras personas o por las cosas de este mundo. Ustedes dirán que eso es para los muchachos, que son los que les pasa eso. Yo estoy hablando de los muchachos para que los adultos sepan que ustedes son los modelos de los muchachos, ¿eh? Y no les echen la culpa a los muchachos, ustedes tienen que dar el modelo de los muchachos. Si cualquier otra cosa para usted es más deliciosa que estar con el Señor, si para usted cualquier otra cosa le entretiene mejor que estar con el Señor, si para usted cualquier otra cosa es mejor tiempo aprovechado que dedicarlo al Señor, ya usted empezó a perder el primer amor. Y alguien tiene que decírselo, porque casi nunca usted se va a dar cuenta, porque usted piensa que está bien. No, si yo no he dejado de ir a la iglesia, yo no he dejado de dar ofrenda, yo canto en el grupo de alabanza, yo hago visitas, pero Dios sabe que no está ardiente su primer amor, porque para usted no es su deleite hacerlo. Ahí empieza a perder. En segundo lugar, cuando su alma no anhela esa comunión íntima con el Señor a través de la oración o la lectura de la palabra. Deja de orar, deja de leer la Biblia como lo hacía al principio, lo va dejando para después, se queda dormido cuando está orando. Entre paréntesis, un comercial. No tienen que levantar la mano, porque si lo digo, yo sé que van a levantar la mano, que van a tumbar las lámparas. ¿Cuántos de ustedes se han quedado dormidos alguna vez orando? ¿Por qué le pasa eso? Pedro, Jacobo y Juan se quedaron dormidos orando al lado de Jesús. ¿En qué paró después? Que después no creían en la resurrección, que después estaban asustados, que después estaban metidos allá en un hueco. Fíjense si no habían perdido ahí mismito el primer amor, pero más que Jesús tuvo para ayudarlos a recomprender. En tercer lugar, cuando me excuso fácilmente diciendo, es que yo soy humano, o cuando caigo fácilmente en las cosas que no le agradan al Señor, entonces puedo decir, cualquiera falla. Y es verdad. ¿Somos humanos? ¿Hay algún extraterrestre aquí? Yo creo que todos, por las caras que tienen, son de este planeta, todos ustedes. Todos somos humanos, todos usted falla, cualquiera se puede aflojar. Y el problema no es que usted se afloje o no. El problema es que usted se dé cuenta que se está aflojando y que acepte a alguien que le dé la mano para levantarlo. En cuarto lugar, usted empieza a perder el primer amor cuando vuelve para atrás a tomar leche en lugar de alimento sólido. Cuando usted se aferra al legalismo y pierde la visión del llamado de Dios. Los bebecitos chiquitos estos que toman leche, papilla y cosas de esas, pero no van a estar toda la vida así. Algún día tendrán que comerse un buen bistec, ¿sí o no? Una buena tajada, una buena costilla. Tienen que salirle dientes, todas esas cosas, pero le van a salir. Menos mal que no tienen dientes ahora, porque si no las pobres madres... Cuando usted vuelve para atrás a nada más que comer lechita, ya usted empezó a perder el primer amor. Porque la lechita era para el primer amor. Ahora usted tiene que comer duro, porque la batalla es dura. No puede estar con papitas suaves, tiene que comer fuerte. No, eso está muy duro para mí. Yo quiero mi lechita que vea a mi mamita. Ahí no es primer amor, ahí es infantilismo espiritual. En quinto lugar, cuando me cuesta dar con alegría para la obra del Señor o para las necesidades de otros. Eso ya lo mencioné antes. No se trata de que usted dé o no dé, sino que lo dé con alegría y con disposición. Sexto lugar, cuando dejo de tratar a mis hermanos los cristianos como los trataría el Señor, o cuando no puedo perdonar a alguien
que me ha ofendido. Miren, ese ya es un punto gravísimo. Cuando a usted le cuesta trabajo perdonar, yo te perdono pero no olvido. ¿Ustedes conocen eso, verdad? A mí no se me va a olvidar lo que me hiciste. Bueno, es verdad que a veces cuesta trabajo olvidarse de algunas cosas que le hacen a uno, pero yo les digo, no es imposible si usted se lo propone. De hecho, si usted se da cuenta que eso es lo que le está pasando, por lo menos tiene algo. Estoy luchando con esto. Me fastidiaste tanto que no se me va a olvidar fácil. Pero cuando hay una relación íntima, es fácil volver al primer amor. Mi esposa y yo nos pasamos la vida fajados, nos tiramos calderos, nos tiramos libros por la cabeza. Y una vez me tiró la máquina de nieve por la cabeza y yo le tiré para atrás el motor del carro. Pero después nos reconciliamos. Y como decía un profesor que yo tenía en el seminario, decía, hablaba gordo, decía, chico, hay que tener mujer para pelear con ella. Decía, porque luego la reconciliación es más sabrosa. Es un hombre muy serio, pero nos dejó esa gota de sabiduría. Sí. Si usted no logra tratar a sus hermanos así, el primer amor se le fue por algún lado, tiene que recuperarlo. Y por último, cuando usted pierde la conciencia de su necesidad del Señor día tras día. Cuando ya yo me doy cuenta, no cuento con Dios, no miro para arriba, miro para los lados, no es ese que me esté mirando el diácono o el hermano que vive por aquí se quita, pero no miro que Dios me está mirando, entonces ya yo perdí la conciencia de dónde yo estoy, con quién me relaciono. Su primer amor está bastante en crisis, necesita urgentemente volver a la raíz del amor. ¿Cómo podemos hacer eso? Y esta es la segunda parte de la conclusión. ¿Cómo se puede recuperar el primer amor? Porque como les dije al principio, no me interesaba dejarle ustedes la parte dramática y triste, me ha abandonado en el primer amor. Habrá tanta maldad que la gente se va a apartar. Los afanes de este mundo, no. El tenor de todos esos pasajes termina diciendo que Dios tiene poder para hacer que nuestro amor arda. Y Dios nos va a dar siempre una posibilidad de volver y volver y volver, porque Él lo hizo. Él lo hizo por nosotros. ¿Cómo no podemos nosotros hacerlo? Él lo va a hacer y nos va a ayudar. En primer lugar, ¿cómo se puede mantener el primer amor? Hay que estar firmes ante las diferentes corrientes que nos quieren alejar de la palabra de Dios. Casi siempre nuestros problemas comienzan cuando empezamos a oír doctrinas extrañas, cuando empezamos a practicar cosas ajenas a la gracia del Señor, cuando damos lugar en nuestra vida a cualquier disparate espiritual de gente que viene con maravillas espirituales, pero que no les ha amanecido, como dice la palabra de Dios. Eso es fundamental. Por eso hay que estudiar la palabra todos los días. Segundo lugar, para recuperar el primer amor hay que apartarse de ese legalismo, de esa religiosidad que no nos permite ver lo que Dios está mostrando delante de nosotros. Hay gente muy religiosa, pero recuerden, cuando ustedes le digan, ustedes son religiosos, pónganse bravos. Ustedes no son religiosos, ustedes son cristianos. Ustedes son discípulos de Cristo. Ustedes son hombres y mujeres de Dios. Porque religioso es cualquier cosa. Religioso es un brujero, religioso es un hindú, religioso es un musulmán, religioso es uno que practica cualquier hechicería. No es eso lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que apartarnos de eso. En tercer lugar, se puede recuperar el primer amor cuando usted despierta otra vez ese encuentro profundo con Dios, para que controle la realidad de su tiempo, para que le guíe en su jornada espiritual, para que le haga crecer la experiencia de la fe. No va a poder hacerlo solo. Tiene necesidad de que le ayuden. Le va a ayudar el Espíritu de Dios, le va a ayudar a alguien que Dios va a poner para que le conduzca, para que le anime, para que le dé fuerza, para que lo haga servir. Y eso va a funcionar. Así se empieza a recuperar el primer amor. En cuarto lugar, se puede recuperar el primer amor, cuando usted recuerde cómo servía a su Señor antes y quiera volver a experimentar de nuevo aquella alegría de amarle profundamente. Cuando usted cantó por primera vez en el coro, cuando usted enseñó por primera vez una clase, cuando usted dio su primer diezmo, cuando usted trajo su primera visita, cuando usted se bautizó. ¿Cuántos se acuerdan aquí el día que se bautizaron? El día que yo me bauticé tenía 12 años. Me bauticé con mi hermano que tenía 10 y otro amigo mío que casi los dos están en la fe todavía. Había frío en mi país, tanto frío como puede haber en una isla del Caribe, pero había frío. El bautitorio estaba helado, pero nosotros no sentimos nada. Éramos muchachos. Mi padre fue quien me bautizó, que era el pastor.
A mí no se olvida nunca ese día, 16 de diciembre de 1962. Oye, pueden sacar la cuenta de edad. Realmente son momentos de su vida que usted tiene que guardar grabados con oro para que no se lo olvide. Si alguno de ustedes siente que se le está aflojando ese primer amor, recuerde esos momentos, ese día de su bautismo, ese día de su conversión. Reavive el fervor que le caracterizaba en sus primeros tiempos, en sus primeros pasos en la fe, en la influencia del amor de Dios, sirviéndole a Él, sirviendo al prójimo. Nos pasa a muchos de los que somos inmigrantes eso. Yo he escuchado a muchas personas decirme eso. Allá en mi país nosotros íbamos a la iglesia todos los días. Y aquí eso no se hace, ¿verdad? Allá en mi país visitábamos las cárceles y predicábamos en las cárceles. Aquí eso no se hace. Allá en mi país íbamos por los hospitales, repartimos tratados de cuarto en cuarto. Aquí eso no se puede hacer. Allá en mi país hacía esto, hacía lo otro y hacía aquello. ¿Y por qué no lo haces aquí? Bueno, aquí no se puede. Bueno, hay cosas que no se pueden, pero hay cosas que sí se pueden. Si usted tiene ánimo, entusiasmo y deseo de hacer cosas, hay muchas cosas que se pueden hacer y Dios va a obrar en su vida. Se puede recuperar el primer amor cuando usted está dispuesto a examinar la práctica de su fe con arrepentimiento y rehabilitarse en el discipulado. Y si ha llegado muy atrás en la pérdida de su primer amor, usted puede empezar a recuperar su primer amor cuando usted empiece a cultivar las disciplinas espirituales para crecimiento y desarrollo de los frutos del Espíritu. Ayuno, oración, meditación, retiro, ejercicios espirituales que usted puede hacer solo o con otras personas para ayudarse a volver a aquel primer amor. Yo quiero que le pongas ahí lo que viene al final ahora y después de esa última. Miren lo que hace, miren. ¿Qué ven ustedes ahí? Un corazón. ¿Qué le pasa al corazón? Está quebrado, está partido. ¿Qué hicimos? ¿Qué le hicimos? ¿Qué le hicimos? Le pusimos una pequeña curita. Yo iba a traer eso hoy aquí, se me olvidó, porque lo hicimos en mi iglesia. El día que prediqué esto hace 2 semanas atrás, el grupo de adoración preparó una bandita con el título de eso, Recupera tu primer, y se le repartió a todo el mundo. Llévese la bandita. Yo tengo en la otra Biblia, no lo tengo en esto, pero la tengo ahí siempre. Si su corazón está partido, pongan una bandita. Hay banditas espirituales. Hay curitas espirituales. Hay mercurocómolo espiritual. Hay agua oxigenada espiritual. Alcohol no, porque arde mucho. No, alcohol también. Si su herida es muy profunda, va a tener que echar alcohol, porque si se infecta. Hoy tenemos delante de nosotros este llamado de Jesús para recuperar el primer amor. Esos signos del primer amor permanecen siempre porque es el verdadero amor, es el único amor, el amor de Dios en nuestra vida. Hay que aprender en estos ejercicios de recuperación a mantenerse y responder a esta llamada para que nuestro esfuerzo, nuestra disposición y nuestro trabajo no sea en vano, como dijo también unos pasajes en la palabra del Señor. Quiero solamente terminar volviendo el pasaje. Y en ese pasaje de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7 dice: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y como siempre es un mensaje positivo que quiero que quede: al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Primer amor, el árbol de la vida. Dios les bendiga, hermano.